Bienvenidos a Píntame la Carita, soy de Alquilonce y hoy día tengo a un antofagastino experto en pintado tipo acuarela, tipo pastel, fan de las sirenas, con ustedes, el gran Roy Fishes. Hola, hola, mucho gusto, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo está? Oh, si te he programado un capítulo como a esta hora, la verdad. ¿Cómo está, amigo? Gracias por motivar el programa. Muchas gracias a ti por la invitación. No. Desde que me invitaste estaba muy expectante. Oh, bacán. Es que yo tenía pensado hace rato que mi pareja es muy fan de ti. De hecho, creo que una vez nos topamos en la feria y como que te hablé de... Sí. Y tenía en lista, dije, oh, le voy a decir, pero en un momento como ya tenía agendado gente como que ya habíamos interactuado, dije ya, para no dejar los que ya conocía directamente, dije ya, finalmente tenemos aquí, aparte, altamente mencionado en este podcast, digo, varias veces, no ¿Sí? recuerdo quién es, pero varias veces ha salido su nombre por ahí. Oh, maravilloso. Sí, Pero no, sí, muchas gracias. Un crack, obvio. ¿Cómo estás, joven? Bien, bien, aquí preparándome para mañana, para otro día laboral. Así que bien, disfrutando el verano también. Oh, pero ¿cómo? O sea, es que pucha, yo que soy del norte, Ah, verdad. los veranos son diferentes allá que acá, ¿cachai? Y más aún cuando estoy cerca de Viña, y Viña es una ciudad muy turística, entonces el verano es muy movido acá, hay muchos eventos, entonces tiene otro gustito el sabor ahora que estoy acá. Claro. Sí, pues ya. Ay, el verano, frío, el calor. Yo lo más que he ido al norte, bueno, igual bien al norte, fui a San Pedro de Atacama hace un par de años, 3 años, en verano, pues también aprovechando fin de largo. ¿Ya? Oh, brígido. ¿Te gustó? Sí, tiene su encanto diferente, la verdad. A mí que, bueno, en particular prefiero como el sur por los bosques y todo eso. A Ya, mí primero llegué al aeropuerto en Calama, y de ahí a Calama me fui a San Pedro. ya. Y tenía cierto encanto igual el desierto en sí. Igual me gustó. No sé si iría así como constantemente, pero sí me gustó. Mira, a mí igual le tengo harto cariño, porque bueno, Claro. tuve la mayor parte de mi infancia allá, pero por ejemplo San Pedro es muy bonito ir, como para turistear, Sí. pero una de las cosas que más me gusta en Calama, bueno, es el frío en la noche, porque me encanta el frío en la noche allá, y lo otro que es cuando tú viajas en carretera y está anocheciendo, es muy bonito. Oh. El cielo cambia de colores, pero a unos tonos muy intensos, pasa de un, no sé, pues, rosado, amarillo, después a un celeste y después se pone como morado, ¿cachai? Y empiezan a salir las estrellas y como no hay contaminación lumínica, Sí, todo vacío, tú ves toda la constelación y la Vía Láctea y se ve como bien, ¿cachai? Como tú ves los detalles, entonces muy bonito. Así que oh, si qué bacán. te recomiendo viajar en bus o en auto cuando está anocheciendo, porque es muy bonito. Oh, no me tocó hacer eso. ¿Verdad? ¿Verdad? Más encima ahí está uno de los observatorios más grandes también. Sí, por el alma. Es el alma. Que también puedes hacer como, tienes que pedirlo con hora, pero también puedes hacer como visita turística, y que también le recomiendo. Sí. Yo cuando fui no pude porque estaba justo. ¿Cómo se llama el bolivariano? ¿Cómo se llama? El invierno. ¿Boliviano? El invierno boliviano. Ah, perfecto. Entonces jodí con eso, jodí con los geysers, con la nieve, jodí con todas las cuestiones. O sea, la nieve, la cuestión de los geysers. Ok. Sí, pues que hay harto que ver allá. Sí, no, jodí con muchas cosas, con el observatorio y con eso. Y el día que fui a como los salares, hasta como no sé cómo decirlo, como un lago salado, que está como en la mitad del desierto. ¿Ya? ¿Oyuni? ¿Cuándo? ¿Oyuni? No. Oh, no me acuerdo cómo se llaman. Que eran como, por decirlo de alguna forma, como piscinas naturales, pero de agua salada. Como que le podías raspar y salían los... ¿Y te podías meter a las... Te podías meter. Pero... Entonces Uyuni, creo que es Uyuni. ya, no me acuerdo el nombre, la verdad. Pero claro, debe ser ese. Y me tocó con lluvia ese día. Oh, Y era en la tarde, así como las 4 y estaba lloviendo así todo el desierto. Y dije, obviamente. Un sí, viento fuertísimo. es que el invierno boliviano llueve en verano. Sí, cuático. Oiga, amigo, gracias por estar acá nuevamente. Y partamos del principio, todo su gusto por el arte, cómo se fue metiendo, cómo fue hacer esto. Bueno, hay dos momentos importantes en mi vida que marcaron ese camino. Y el primero es La Sirenita. ¿Ya? Yo antes de eso creo que más allá de que dibujaba como la casita típica con chimenea con mi hermana,
Era solamente eso, pero recuerdo que tenía como 4 años, fuimos a la casa de unos tíos y ellos me dijeron, oye, tenemos películas para ver de Disney. Ya, veámoslas. Y me acuerdo que primero vimos Dumbo, me gustó, pero después vimos La Sirenita y de verdad que eso para mí fue un antes y un después en mi vida, ¿Ya? porque me impactó de tal manera esa película que me obsesioné. Fue como que la vi, de verdad, es que hasta el día de hoy es algo que me gusta mucho y que nunca se ha ido y que me marcó muchísimo. Y fue La Sirenita, o sea, como que ver a una mujer con la mitad del cuerpo de pez y teniendo aventuras debajo del mar fue para mí como, Sí. esto es increíble. Y recuerdo que después yo siempre que iba a la casa de mis primos quería ver La Sirenita. Y después mis primos escondían la película porque estaban chatos de ver La Sirenita. Y decían, no, se nos perdió, no, la prestamos. Y era mentira, no, que no querían verla porque no tenía chato. y bueno, la cosa es que como yo soy hombre, y en ese tiempo, los años 90, era muy ¿Ya? mal visto comprar cualquier cosa relacionada, entre comillas, a mujeres que Ah, es claro. como para las mujeres. Entonces yo, como yo soy obsesivo con las cosas que me gustan. Entonces ¿Ya? cuando algo me gusta, como que todo el tiempo estoy buscando y quiero comprar cosas relacionadas con eso. Entonces yo quería cosas de La Sirenita. Todo lo que fuese posible de La Sirenita yo lo quería. Y como no me compraban nada, porque soy hombre y era mal visto eso, entonces mi desesperación por tener cosas de La Sirenita me llevó a dibujar, a crearlas yo mismo, porque no Oh, solamente a mí me gusta hacer dibujo, yo cuando era chico me gustaba mucho hacer manualidades, ¿ya? con plasticina, con tela, con papel, como que todo el tema como de artes plásticas se me ha dado muy bien desde chico, Congeláis los pasticieros, ¿no? ¿sí? Sí. Muy bueno eso. Entonces empecé por ese lado como a hacer mis propias como cosas de La Sirenita, la hacía con papel lustre y porque quería jugar con algo. Y me gustaba mucho los libros para pintar, que mi mamá me compraba libros para pintar que venía el cuento y venían hojas para pintar, entonces yo lo terminaba de pintar y ella a la noche me los leía. Entonces siempre tuve el gusto por pintar. Y recuerdo que tenía un primo que es mucho mayor que yo y que él era muy bueno para dibujar. Ya. Y un día le dije, ¿me puedes dibujar a La Sirenita? Me dijo, sí. Y yo me quedé mirándolo como la dibujaba y ahí fue como, aquí está. Entonces empecé a hacerlo yo. Y así empecé. Por ese lado, como que, y de ahí no paré más. Y es algo que amo, o sea, el tema de la sirena, de la sirenita, es algo que me gusta mucho y eso fue lo que también me llevó a todo el tema de ilustración. Y el segundo gran hito que también marcó eso y que me ¿Ya? introdujo más a lo que es ahora fue Sailor Moon. Ah, claro. Sí, po. Sí, fue otra cosa que yo lo vi y también fue como mi cabeza explotó. No tanto como la sirenita, pero también fue como y eso me llevó al anime. Porque antes para mí era como dibujos de Oh. Disney, ¿cachai? Sí, Como pues, ¿verdad? Tom y Jerry, más cartoon, más como de Cartoon Network, Hanna-Barbera. Y con Sailor Moon yo descubrí el anime, que ya lo conocía de antes, pero no sabía que era anime como tal porque veía, no sé, pues Candy Candy, Claro. Ángel la Niña de las Flores, que no tenía idea que era anime, para mí eran dibujos que daban en la tele, ¿no? Pero con Sailor Moon entendí que era un dibujo japonés, que era como toda una cultura, y además que también empecé como a diferenciar lo que era dibujo cartoon, Hanna-Barbera, con dibujo anime, manga, Sailor Moon. Eh, Sí, sí, sí y pasa. De hecho, también, justamente hablábamos hace poquito con otro dibujante de que ¿ya? el anime uno cuando chico no lo asocia como algo japonés anime, que era como más mono gringo y es súper diferente, como que después uno como a los 10 años, creo yo, como que cachas, oye, igual es diferente, Sí. así como... Es que igual en ese tiempo, imagínate que no teníamos internet, No, pues, entonces no teníamos cómo encontrar esa información. claro, y como venía Ahora todo los doblado, es niños, como, ah, claro, claro, pues ahora los niños chicos tienen toda esa información, entonces ellos saben al tiro qué es y qué no, sí, pueden buscar muchas más cosas, pueden ver como las temporadas completas, nosotros sí. teníamos que esperar un día entero Ahora la para tienen toda encontrar un fácil, pues. capítulo. Claro. Bueno, y con Sailor Moon empecé como ya más fuerte con el tema del dibujo, porque me gustó mucho más el dibujo manga. Entonces
Lo mismo que La Sirenita, como era hombre y Sailor Moon era visto como algo para mujeres, no se me compraba nada, entonces yo empezaba a dibujar Sailor Moon, y en ese tiempo nosotros teníamos un mueble grande, como un rapicero gigante, ¿Ya? en el living, y yo me sentaba en una esquina del sillón y usaba como una de las partes de este mueble como escritorio, porque no tenía como escritorio como tal, más allá de la mesa que comíamos y hacíamos todo. Entonces yo sacaba hojas de oficio y dibujaba Sailor Moon y las metía detrás del mueble, ¿Ya? y después tenía el mueble lleno de hojas de papel. Y después cuando nos cambiamos de casa fue como, ¿y esto por qué está acá? Y tenía lleno de dibujos de Sailor Moon. Eh, Oh. y eso, como que eso fue como empecé, ya después, eh, cuando tuve acceso a internet, empecé a leer mucho manga, a conocer aún más el tema del dibujo japonés, a buscar, ¿cómo se llama esto? Tutoriales de dibujo que fueron muy, muy positivos. Hay un tutorial, y tengo una historia chiquitita con esto, A ver. que yo tenía un muy buen amigo que él tenía un hermano mayor, y el hermano mayor era como muy, también le gustaba dibujar, pero él era como egoísta. Oh. Entonces, él como que no le gustaba mucho, porque por ejemplo yo dibujaba y dibujaba mejor que él, entonces como que él no le gustaba mucho eso. Entonces me acuerdo que él descargó un tutorial para dibujar ropa, era bien completo, con ropa, cabezas y todas esas cosas. Y él no me lo quería prestar. Y él lo imprimió en su casa, ¿cachai? Y no me lo quería prestar. Entonces, yo, como en ese tiempo era bastante loco, un día lo pesqué y yo no me conformé con eso. Dije, no, yo quiero esto porque esto me va a servir. Entonces un día fui a su casa, se lo saqué sin permiso, salí, fui a una fotocopiadora, lo fotocopié entero y después se lo devolví, sin que se diera cuenta. Y la cosa es que ese tutorial fue maravilloso, que como que gran parte de, sobre todo con el tema de dibujar telas y pliegues, fue con ese tutorial. Ese tutorial fue para mí como muy positivo en eso, sobre todo, y como que aprendí las bases tan bien con ese tutorial, porque fui muy, muy estudioso de esas hojas, que era un libro entero. Aprendí mucho por ese lado. Oh, mira. Oye, qué cuático, weón. Sí. Cuando salen estas anécdotas así, son bien entretenidas. Oye, lo mismo, bueno, en el colegio ya empezaste a dibujar así como tipo, entre comillas, ilustración, o sea, un dibujo concreto, tratáis como sus cómics, ¿qué hacía ahí harto? En Ya el como más entrado colegio, en el dibujo, mira, en el colegio en la básica era el niño que dibujaba. ¿ya? Nadie más dibujaba. Oh, Entonces yo cuando era chico era muy tímido. Y recuerdo que a mí me daba mucha vergüenza que vieran lo que dibujaba. Pero recuerdo que yo tenía una profesora de biología, no, era ciencias naturales en ese tiempo, ¿ya? Ah, sí, y, también. y esta profe sabía dibujar. Entonces cuando nos enseñaba cosas, ella dibujaba en la pizarra. Era Ah, bacán. Y a mí me encantaba porque yo copiaba todo lo que ella hacía, ¿cachai? Yo lo copiaba. Y me acuerdo que un día ella llegó enferma. Y ella sabía que yo dibujaba, porque cuando yo copiaba, me decía, uy, que le queda bonito, y qué sé yo. Entonces un día ella llegó enferma y me dijo, Roy, por favor, como que puedes tú dibujar y qué sé yo, porque me siento muy mal. Y yo le dije que no. bueno, pensé otra cosa, nada que ver, dije, oh, sí, el momento de revelación. No, no, yo le dije que no porque de verdad me daba mucha vergüenza, porque además yo también sufrí mucho bullying en el colegio. Oh, que la... Entonces como que yo a mis compañeros les tenía miedo, entonces yo cualquier cosa que pudiese como destacar, para mí significaba que me podían hacer algo. Claro. ¿Cachai? Entonces como que dije, no, 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 no. Entonces le pidieron a otro compañero, ¿cachai? Y al otro compañero lo hizo, pero yo me sentí súper mal esa vez. ¿Cachai? Como, como pucha, yo tendría que haber hecho esto, yo tendría que haber estado ahí en ese momento. Entonces yo quedé como, igual cuando uno es niño como que no entiende muy bien esas cosas, ¿cachai? Como de lo que uno tiene que hacer, pero yo quedé como con una sensación rara, como de inconformidad, y no entendía bien qué me pasaba. Entonces después
la clase siguiente yo me acerqué a la profesora y le dije, profesora, ¿sabe qué? Si me necesita de nuevo, yo lo voy a hacer, ¿cachai? Y ahí sí lo hice. Como que me dijo, ah, ya, si tú quieres hacerlo, hazlo tú. Y Bueno. ahí lo hice, ¿cachai? No pasó nada, no me hicieron bullying, pero como que entendí que tenía que arreglar esto que yo sentí que había estado mal. Ah, Y qué bueno. entonces como que ahí eso me ayudó a soltarme más en el dibujo. Entonces después como que yo estuve en un colegio que nos hacían hacer muchas como... Todas las cosas que hacíamos como que las pegábamos en las murallas, ¿cachai? ¿Ya? Que decorábamos mucho con los trabajos que hacíamos. Entonces de repente habían que hacer como murales o cosas de animales y qué sé yo. Entonces me las pedían a mí. Y yo las hacía contento, ¿cachai? Como que después ya eso me ayudó como a lidiar con la vergüenza. Y, y también, no sé, pues mi hermana también de repente tenía que hacer dibujos, ¿cachai? Como para alguna disertación, también los hacía yo. Mis primas también, yo tengo muchas primas, yo me crié con 12 mujeres. Oh, Entonces, le hacía el dibujo a todas ellas, hasta ya adolescente, le seguía haciendo los dibujos de los trabajos del colegio. Y así, así, así empecé. Como en el colegio. oh, qué bacán, qué buena historia ¿No? con el dibujito. ¿No? Oye, amigo, ¿y después estudiaste algo como relacionado directamente? ¿Estudiaste otra cosa? ¿Cómo fue ya en la Mira, época universitaria? mira, yo estudié diseño gráfico, convención en publicidad, ¿Ya? pero bueno, el diseño no es dibujo propiamente tal, no es Claro. como un ramo de arte, aunque tiene varias relaciones en ciertas cosas. Pero yo sí tuve mucho, desde el primer año hasta el cuarto año, yo tuve ramos de arte, Ah, ya. ¿ya? Porque la rama de mi universidad estaba muy antigua, era muy arcaica, porque el fuerte en ese tiempo era empezar a usar Photoshop, Illustrator, y en mi carrera era lo que menos te enseñaban, pero sí te Mm, enseñaban mucho a hacer como el tema manual, como el diseño antiguo, que era más todo con papeles, con reglas, con todo más como rudimentario. Entonces, esas clases me ayudaron mucho a despegarme del estilo manga, porque cuando yo estaba antes de claro. entrar, yo dibujaba muy manga. Entonces yo llegué dibujando manga y tenía un profe que él me decía, tú dibujas bien, pero tienes que dejar de dibujar manga y tienes que aprender Un las estilo bases propio. reales del dibujo. Tienes que Ah, aprender a claro. dibujar. Claro, tienes que aprender a dibujar la anatomía como corresponde, ¿cachai? Como todo, porque igual el manga es una distorsión. Y Sí, él me decía, si tú aprendes a dibujar las bases reales de las cosas que están interpretadas en este estilo, vas a poder dominar mucho mejor el estilo. Y mm, yo igual era pesado, como que porque el profe me ponía malas notas, ¿cachai? A comparación con otros compañeros, porque me decían, no, es que tú tienes que dejar de dibujar así, tienes que salirte de esto. Entonces yo odiaba su clase, hacía todos los trabajos con muy mala gana. te quería sacar más potencial. Sí, pero ahora se lo agradezco al profe. Sí, pues. Pero en ese tiempo para mí era como viejo de... Entonces, eso me ayudó muchísimo, el aprender las bases reales de anatomía, me ayudó muchísimo. O sea, una de las cosas que siempre cuando me preguntan, ¿qué consejo nos daría? Aprendan a dibujar el cuerpo humano o todo en Mm, general como es, y eso sí, les pues. va a ayudar a ustedes a poder transformarlo más fácilmente, como cuando la gente dice, ¿cómo desarrollo un estilo? Primero aprende a dibujar Sí. las cosas como son realmente. De ¿Cachai? hecho, una teoría en general que aplica para todo. Me acuerdo ahora que estoy en ingeniería. Ujú. Y en ingeniería, claro, nos enseñan hartas cosas con relación a matemática, pues ya sea física, mecánica, termo, estadística, weá, súper cuática. Ya. Y ahí había muchas cosas que en las pruebas, las preguntas eran muy iguales. Entonces era como, ah, el mismo paso y hacerlo. Y yo cuando porque me iba, o sea, tampoco excelente, pero me iba como medianamente bien, un poquito más para arriba en esos ramos. Y a los que no Ya. sabían yo le intentaba enseñar es lo mismo y decía como, oh, pero no, pero ¿cómo llega al resultado? No, y dijo, es que no es tan así, porque si tú no entiendes el por qué de cómo se soluciona el problema, si te cambian el problema no lo vas a entender. Tenéis que Claro. cachar cómo llegar al punto que estoy haciendo con la base de... Se aplican todas esas cuestiones. Sí, sí, es verdad eso. Y bueno, como que eso me ayudó muchísimo. Sí. Y además que cuando yo igual cuando estuve en el colegio, cuando estuve en la media,
estuve como muy solo en esto, como que era el niño que dibujaba. No tenía más compañeros que dibujaran, no sé, tenía alguno otro que dibujaba bien, pero no estaba metido Claro. en esto como yo, ¿cachai? Yo lo veía como algo como, oye, quiero trabajar en esto, ¿cachai? Y bueno, también me preguntaste si hacía cómics y algunos trabajos en el liceo, ¿Ya? los hice cómics. Me dije al profe, me gustaría hacer esto en vez de esto, y el profe me decía, ya, y ya me metía cómics en ese lado. Bueno. Y bueno, y otra cosa, cuando yo entré a la universidad, tenía muchos compañeros que sí tenían todo este tema de dibujo más desarrollado, pero en otro estilo, ¿cachai? Como dibujo europeo, ¿cachai? Como Mm, tenía gente que estaba más relacionada con el arte en general. Entonces eso me ayudó también mucho a abrir como mi mundo artístico, descubrir otras cosas, ¿cachai? Que por mí mismo quizás nunca me hubiesen llamado la atención. Entonces igual es súper positivo como abrirte artísticamente, ampliar como tu gusto, ¿cachai? O conocer gente que está haciendo una cosa totalmente diferente a la tuya, sí. porque eso también te ayuda muchísimo a ti a encontrar mejor como tu camino, ¿cachai? Y eso también me ayudó un montón, como conocer mucha gente que estaba dibujando o tenía otro tipo de arte desarrollando, ¿cachai? Sí, Desarrollando. o aprendí otros enfoques también, pues si tal cosa Ah, hace diferente, o sea, el estilo será todo diferente, pero veis, ¡ay, pinta de esta forma! Y sacáis ideas derivando incluso de lo que estáis viendo, ni siquiera tal cual. claro, porque al final todo eso te nutre a ti para lo tuyo, ¿cachai? Entonces, eso fue muy positivo. Oh, Sí, estaba hace rato aquí en las patitas. Sí, y nutre caleta. sí, Es bacán. A mí me pasaba, por ejemplo, antes del mundo del dibujo. Yo ajá, también dibujaba harto, o sea, sí, yo diría que era por lejos el que más dibujaba en el colegio. Y ujú, por ende no tenía como muchos amigos cercanos al dibujo. Y cuando ya me metí de lleno así como en la página o abriéndose aquí por el programa, conociendo más dibujantes, conociendo, ujú. se me amplió mucho el mundo, así como, "Bueno, puedo ver esto de esta forma, puedo hacerlo de aquí así". Es bacán cuando se amplía así la cosa. Sí, es bueno rodearse de gente Mm, que esté como en algo similar a lo que tú estás, sí, po. porque te motiva, te ayuda a crecer, ¿cachai? Y también ayuda mucho a escucharlos, así como por qué están haciendo tal cosa, por esto este tipo de programas también son súper positivos, sobre todo para la gente que está empezando en esto, ¿cachai? Que quiere Sí, una orientación respecto al dibujo, es súper bueno este tipo de espacio, ¿cachai? Porque escuchar y observar es súper importante, creo yo, cuando tú te dedicas al arte. sí, sí, completamente. De hecho, una de las motivaciones era esto mismo. Y así mismo he aprendido harto, tanto yo como gente que escucha el programa. Maravilloso. Que bueno, oye, bacán lo del gusto de las sirenas. Es que yo ya harta sirena y ya tiene que haber alguna historia y todo calzado ahora con lo de la sirenita. Sí, sí, mira, yo estaba obsesionado cuando era chico y tenía un tío, que es Ya. el típico tío que es como, bueno, para molestar, Ah, ¿cachai? ya. Y me decía, ¿cómo estáis, Sireno? Me El decía, el mejor chiste Sireno. que se lo pudo ocurrir. Sí, y me hablaba así, ¿cómo estáis, Sireno? Uy, un clásico. Oye, Sí. bueno, y ahí en la U, asumo que antes ya de titularte, ya te ¿Mm? estabas trabajando así como artista derivado, así como en redes sociales, ya estabas haciendo algo. ¿Cómo te fuiste haciendo como Roy Fichas? No, ¿O fue eso después? pasó después que salí de la U. Oh, ya. Pero pasó porque, bueno, yo soy muy tímido, creo que ahora no tanto como lo era antes, pero antes era muy tímido y eso me duró hasta ya adulto. Oh, Entonces yo seguía teniendo mucha vergüenza de mostrar mi trabajo. La U me ayudó bastante, pero aún seguía teniendo como conflictos, ¿cachai? ¿Y por qué? Porque yo tenía como un gusto artístico que era muy femenino, ¿cachai? Entonces como que yo me daba miedo eso por lo que fuesen a pensar de mí, ¿cachai? Una persona traumada con el bullying. claro. Entonces lo que yo hacía era como que boicoteaba mi estilo artístico. No. Entonces yo buscaba que no se viese tan femenino. Y cuando estaba dibujando y veía que estaba siendo demasiado femenino, decía, no, esto tengo que hacerlo de esta otra manera porque se ve demasiado femenino. Entonces me gustaba lo que hacía, pero no me sentía como libre, ¿cachai? Entonces tenía ahí como un conflicto con mi trabajo.
Después que salí de la U, me puse a trabajar en una agencia bueno, de lo que yo estudié, ¿cachai? ¿Ya? Que igual dibujaba, pero esto estaba más enfocado como en el tema audiovisual, porque veíamos como canales internos de Minera. Y me acuerdo que en ese tiempo dos compañeras que yo no les hablaba mucho en la universidad empezaron a hablarme. Dijeron, no, oye, Roy, como juntémonos a tomar tecito o un café y qué sé yo. Y yo ya. Te digo, cuando estaba en la U nunca nos pescamos. Ya. Entonces me empecé a juntar con estas chicas. Y yo cuando fui adolescente estaba todo el tema de Fotolog, MySpace, esa era como la forma en la que uno se relacionaba. Y después cuando estaba, claro, cuando estaba en la universidad era Facebook. Y yo en todo ese tiempo no tuve nada de eso. No tuve ni Fotolog, ni MySpace, ni Facebook, porque te digo, yo era vergonzoso y no me gustaba compartir mi vida. Claro. ¿Cachai? Entonces yo no tenía nada de eso. Entonces mis amigas, bueno, ahora son mis amigas, pero en ese tiempo eran mis compañeras, me empezaron a preguntar, oye, ellas sabían que yo dibujaba bien, ¿cachai? Y me dijeron como, oye, ¿estás compartiendo tu trabajo? Y yo, no. Y me dicen, tienes que abrirte un Instagram, tienes que abrirte un Facebook. Y yo, no, me da vergüenza, no, tienes que hacerlo. Bueno, estuvieron 3 meses tratando de convencerme de que lo hiciera. ¿Ya? Y de verdad que yo sentía como una ansiedad con hacer eso, ¿cachai? Oh, rígido. Sí, para mí era un tema. Entonces, porque te digo, yo a pesar de que como que boicoteaba mi trabajo, que no se viera tan femenino, yo igual sentía que se veía femenino, entonces decía, no quiero que esto genere que me vayan a hacer algo, ¿cachai? Te digo, Claro. persona traumada. Entonces me costó mucho dar ese paso, y lo di, y me costó. ¿Qué año Entonces, estamos hablando más o menos? Estamos hablando del año 2014, 2015, aprox. Ah, ya. ¿Cachai? Y en un principio yo me abrí un Instagram y era como el típico Instagram que subís fotos y de repente subís como un dibujo, ¿cachai? Que no era tan serio como ahora, Sí, que po. en ese tiempo Instagram era igual como una red más como de fotografía. Sí, Ahora, sí, es que ahora tiene como un enfoque más artístico, ¿cachai? Pero antes era muy como muy desordenado quizás. Sí, me causa gracia porque Instagram supuestamente, claro, pero nació con la intención de como modo fotografía, y la calidad en que sube las fotos siempre ha sido pésimo, le quitan mucha resolución. Sí. Bueno, entonces me hice también una página de Facebook, que bueno, me tuve que hacer un Facebook para tener la página, porque no puedes tenerte como una página de arte si no tenés un Facebook. Claro. Entonces tuve que hacer eso, ¿cachai? Y me daba mucha ansiedad subir algo. Me acuerdo que el primer mes la pasé mal, ¿cachai? Me costaba, me sentía incómodo. Oh, brígido. Pero seguí como que empecé a motivarme cuando la gente empezó a comentar. ¿Cachai? Como que cuando empezaron a comentar, ¡uy, qué bonito! Y eso a mí como que me hizo entusiasmarme con subir más cosas. Y al principio fue como, no sé, como bien tibio, ¿cachai? Que era como, ¡ay, qué bonito! Y qué sé yo. Pero de repente empezaron a llegar más comentarios, empezó a seguirme más gente. Y eso fue como lo que a mí me fue como escalando, ¿cachai? Y empecé a sentirme más cómodo con mi trabajo. Y me acuerdo que en ese tiempo seguía boicoteando mi trabajo, y en la agencia donde estaba trabajando, yo trabajaba con puros hombres mayores. ¿Ya? Era el más chico, yo entré con 23, y después de mí seguía una persona que tenía 33. Entonces eran puros hombres adultos, y eran súper, ¿cómo decirlo? Mucho de la minita y qué sé yo, hombres de esa época. Entonces yo me sentía un pez fuera del agua en ese lugar, y me sentía como incómodo. Después me acostumbré, o sea, los aprendí como a valorar y los quiero muchísimo. Pero en ese tiempo no, me sentía incómodo, entonces yo estaba aterrado de que ellos viesen mi trabajo, ¿cachai? Sí, tenían un patrón similar ya. Sí. Entonces, bueno, pasaron muchas cosas, y al final un día como que me dije, ¿sabéis qué? Es que empecé a ver como mi trabajo como un hijo, y yo dije,
Me acuerdo que estaba sentado en una plaza de noche comiendo maní en Antofagasta, Ya. pensando en esto y dije, oye, ¿sabéis qué? Amo lo que hago, amo dibujar y es como si fuese un hijo para mí y yo no puedo sentir vergüenza de un hijo, Claro. porque yo sentía vergüenza de mi trabajo, ¿cachai? Dije, no puedo sentir vergüenza de un hijo, o sea, no va en contra de mis valores. Sí, po. Entonces dije, tengo que cambiar esto. Entonces, ¿qué empecé a hacer? Empecé cuando dibujaba y trataba de boicotear mi trabajo porque sentía que era muy femenino. Era, no, si está esa idea, hazla así y hazla aún más femenina. ¿Cachai? Y así Buena. empecé como a rebelarme contra eso y empecé ya, si queréis meterle flores, métele más flores, si queréis meterle como, no sé, como más rosado, métele más rosado. ¿Cachai? Que la gente piense que quien está dibujando esto es una mujer. Así empecé, ¿cachai? Como, Buena. y ahí mi trabajo empezó a mutar mucho. De hecho, ya no tengo nada de cómo dibujaba antes. Y también empecé como a mostrárselo a mis compañeros de trabajo. Porque te digo, como que me rebelé y dije, no puedo sentir vergüenza de algo que amo tanto porque va en contra de mis valores. Y eso me ayudó un montón porque me permitió como sentirme cómodo con mi trabajo y empezar a encontrar como mi camino artístico real, ¿cachai? Como con las cosas que me gustaba realmente dibujar, las temáticas, ¿cachai? Los colores, las formas. Y pasó que cuando mi trabajo empezó a hacerse más conocido en Instagram, yo no mostraba mi cara, ¿ya? ¿Ya? Entonces, yo creo que la mayoría en ese tiempo pensaban que yo era mujer y me comentaban así como pensando que yo era mujer, ¿cachai? Como me mandaban de repente mensajes por interno y me hablaban en femenino, ¿cachai? Porque pensaban que era mujer. Entonces yo en ese tiempo me acuerdo que estaba muy de moda como el dibujo autorreferente, que era como de dibujarte a ti como chidi y haciendo como alguna actividad, ¿cachai? Estaba muy de moda eso. ¿Ya? Entonces yo empecé a dibujarme así. Pero la gente igual seguía pensando que yo era mujer porque pasaba mucho igual que habían mujeres o hombres que se dibujaban como sus alter egos como claro. de otro sexo, ¿cachai? Entonces Sí, la gente decía, ya, sí, es mujer. Entonces yo tampoco estaba cómodo con eso. Y ahí empecé a mostrar mi cara porque en ese tiempo se activó las historias, porque antes no existían las historias en Instagram. Verdad. Así de viejo. ¿Cachai? Entonces se activaron las historias y era como, oh, esto tú lo subes, se dura 24 horas y se va. Entonces yo empecé a mostrar mi cara y me llegaron varios mensajes, así como, eres hombre. Y me acuerdo de un mensaje en particular que me quedó en el recuerdo, que era una chica que era activa en lo que yo subía y que me comentaba siempre, ¿cachai? Y un día cuando vio que yo era hombre, me mandó un mensaje por interno y me puso, no me acuerdo exactamente, pero me manifestó como su decepción, como que ella se sintió engañada y que le conflictuaba que este dibujo tan kawaii, tan bonito, tan femenino, lo hiciese un hombre. Ya. Y me dejó de seguir. Nah, ¿qué onda? Sí, así fue, como que me habló como... Quizás se sentía como representada en un artista. Sí, es que como que ya sí, como que le conflictuaba que un dibujo femenino y tan bonito estuviese hecho por un hombre. Ya, pero... ¿Cachai? Y también me ha pasado con papás un par de veces que también como en ferias, ¿cachai? Que es como, pero esto lo haces tú y eres hombre, ¿cachai? O sea, de los papás lo puedo entender más, pero si tú te fijas, mis temáticas son como súper tiernas, ¿cachai? Son súper como family friendly, por así decirlo. Sí. Entonces, ahí me ha tocado esas veces que padres han visto como conflictuados de que un hombre con barba, como yo, dibuje este tipo de cosas y que a sus hijos les guste eso. Sí, pasa. Y bueno, como decir también, pues más generaciones, porque por ejemplo yo cuando iba a puestos de feria con mi pareja, tenía un dibujo también súper marcado, muy femenino, pero la gente que es como joven piensa que soy yo, y dice, oh, te quedo acá este dibujo, y no, gracias, pero lo hice mi pareja. Sí, es que por ejemplo ahora es diferente la visión. Sí, ¿cachai? sí, totalmente. Ha cambiado mucho, pero antes no, pues antes era como raro, ¿cachai? Y me alegra mucho también como que eso haya cambiado. Sí, sí, totalmente. Porque también ayuda que
todos los artistas se sientan como libres y cómodos de dibujar lo que quieran, ¿cachai? Sí, Y me parece súper positivo, porque o sea, ojalá nadie pase por lo que yo pasé, sí, de estar años boicoteando tu trabajo porque sentías que no era lo que tenías que hacer por tu género, ¿cachai? claro. Así que me parece que es Ah, súper positivo. cuático, amigo, no imaginaba todo eso trasfondo suyo. Oye, ¿media luna o croissant? Hay un montón. Sabéis que eso igual tiene una historia. Ya, a ver. Porque yo también, pues caché que una vez dibujé una media luna. Bueno, en ¿Ya? ese tiempo en el norte era media luna. Y me acuerdo que yo subí una historia de la media luna. Y un montón de gente de otros países, oye, aquí se llama así, aquí se llama allá, caché, como habían muchos nombres diferentes. Entonces ahí a mí se me ocurrió ese cómic que era como del conflicto de este media luna, de si era un croissant, qué sé yo, porque me acuerdo que estaba en unas partes le llamaban cuernito, en otra cangrejito, ¿cachai? Y después empezaron a Claro. llamarle croissant. En Entonces ahí, Argentina le dicen facturita, de hecho, también. sí, ahí descubrí que tenía muchos nombres, pero yo me quedo con media luna, que es como lo conocí. Y de repente me pasa que pido, me da una media luna, no tenemos eso. Y es porque tienes que decirle croissant, ¿cachai? Croissant. Ya no digo croissant, la verdad. Croissant. Ya no digo croissant, la verdad. Antes siempre decía media luna. Dulce o Y- salado. Oh, complicado, creo que voy por el dulce, la verdad. Pero es rico el croissant, queso jamón. Sí, es Es muy buenísimo, buenísimo. No sé si hay cachado o si hay por allá en esta bencinera Aramco, creo que se llama, o en la media policía. No sé si cachai una nueva bencinera que se llama Aramco. Creo que es la nueva No. Copec, creo una marca turca, creo. Y tienen estas típicas como las pronto, como para desayuno y cosas así. Y venden un Croissant. combo de desayuno que es con croissant montecito. Oh, el queso que usan ahí. Oh, qué rico. Lo voy a buscar. Parece que dejan como medio tostadita el croissant. Oh, qué rico. Muy bueno. Buenísimo, buenísimo. Y tiene mantequilla, no me gustan esos que tienen como harta mantequilla y que me encanta. No. Oye, ¿y el nombre? ¿Roy Fishers? ¿Por qué escogiste ese nombre? ¿Fishers Bueno, por los por- pescados mezclados entre sirena, el mar o...? Sí, sí, tiene relación con eso. Ya. Pero, por ejemplo, Roy es la mitad de mi nombre real. Ah, ya. ¿Cachai? Literalmente la mitad. Mi nombre, Oh. yo me llamo Leroy, es con Oh, dos mira. R, ¿cachai? Entonces, claro, pues entonces el Lir se lo saqué y quedó solamente Roy. Y esto fue porque cuando estaba en la universidad nos hicieron crear una página de nosotros. ¿Ya? Y como te digo, yo era una persona vergonzosa, ¿cachai? Entonces yo no me sentía cómodo con ponerle Leroy.com. Teníamos que hacer el diseño de la página, pero era de nosotros, que tenía que hacer nuestra foto y qué sé yo. Entonces yo le dije al profe, profe, ¿podría yo como cambiar eso en vez de poner una foto, una ilustración? Porque te digo, yo no me sentía cómodo con ponerme yo. Claro. El profe me dijo, sí, dale. Entonces ahí dije, ya, ¿puedo cambiar el nombre? Y me dijo, sí, pero tiene que seguir estando tu nombre presente. O sea, no puedes ponerme, no sé, pues Ignacio, ¿cachai? Ah, Entonces le dije, ya, voy a poner Roy, que es la mitad. Me dijo, ya, perfecto. Entonces buena. nació Roy y ahora todo el mundo me llama Roy. Sí, Y de hecho me siento más conectado con Roy que Leroy, porque nunca me ha gustado mi nombre. ah, ya. Y bueno, y Fishes, porque yo empecé a subir mi trabajo en DeviantArt también. ¿Ya? Y en ese tiempo era Roy Flowers, porque yo me llamo Leroy Flores, Ah, mira. ¿cachai? Entonces dije, yo no me quiero poner como Roy Flores, porque Esa es sentía que, traducción, como ¿no? que- exacto. Entonces dije, voy a cambiarlo al inglés, y en ese tiempo escuchaba mucho The Killers, y el vocalista se llama Brandon Flowers. Entonces dije, ya, me gusta esto, por eso ya Roy Flowers. Después pasó el tiempo y como que no me sentía como totalmente como conectado con el Flowers, ¿cachai? Y dije, ya, ¿qué? Quiero que siga teniendo conexión con mi apellido, o sea, que empiece con F, pero con algo que sienta yo que me representa más. Y fue como peces. A mí me encantan los peces. O sea, todo el tema marino me gusta mucho. Entonces dije, ya, lo voy a cambiar por Roy Fish. Ese era, Roy Fish. Ya. Pero hay un fotógrafo en Estados Unidos que tiene como casi todo lo que es Roy Fish ocupado, correo, página web, Oh, un montón de cosas. Entonces por eso lo cambié a Roy Fishes.
pero era como Roy Fish, ¿cachai? Pero en mis redes es Roy Fishes porque Roy Fish está ocupado por todas partes, pero después todo el mundo empezó a llamarme Roy Fishes, ¿cachai? Claro. Entonces al final dije, no, es Roy Fishes, porque por eso me estoy conociendo. Entonces ahí quedó Roy Fishes. Me gustan las composiciones de nombre de artista, weón. Sí, tienen todo un trasfondo espectacular. Hay veces que son muy casuales, ¿no? Pero igual son entretenidas. Son historias así como, Sí. mira, por la voladita. No, me gusta tu nombre artístico, suena muy artístico. ¿En serio? Sí, Gracias, gracias. cuando me mencionaron la primera vez, no, por si fue mi pareja justamente la primera vez o antes, ¿Mm? dije, uy, ¿será gringo? Y busqué, dije, no, mira. Sí, igual suena como gringo, pero, No, buenísimo. pero igual yo no quería que no sonara latino, la verdad. Claro, Por eso cambié al principio Flores por Flowers, ¿cachai? sí, po. Ujú. Sí, me agrada. Oye, tus dibujos, tenés varios dibujos, bueno, y varias ideas de dibujo. Muchas gracias. Asumo que el color como pastel o la acuarela también dentro de lo mismo que mencionabas, o te gustaba la acuarela en particular. Sí, bueno, la acuarela la aprendí a querer en la universidad porque nos enseñaron acuarela. Sí, porque de niño es difícil. Sí, o sea, Esa caleta. sí, o sea, cuando era niño yo era como que estuve más expuesto a la témpera, Sí, ¿cachai? Y en la universidad fue la acuarela y en un principio era horrible porque la acuarela igual tiene su proceso, ¿cachai? sí, Y que tú también tienes que como que aprender a trabajar con algo que es impredecible al mismo tiempo y algo que requiere su tiempo, ¿cachai? Que el resultado, tú nunca manejas exactamente el resultado y eso es la magia de la acuarela, ¿cachai? Entonces fue por el mismo profe que me dijo, tú tienes que dejar de dibujar manga. Este mismo profe me metió en la acuarela y me dijo, tienes que aprender el flujo de la acuarela y el tiempo y toda la cosa. Entonces ahí aprendí a querer la acuarela mucho y además que era pintar con agua. Y como me gusta el agua, los peces, cosas, verdad, po. para mí era como mágico todo ese tema, ¿cachai? Como de, el agua y el flujo y qué sé yo. Entonces, además que me gusta mucho la textura de la acuarela, ¿cachai? Siento que es como etérea, ¿me entiendes? Como que tiene una cosa media mágica para mí. Entonces por eso me gusta. Y el tema de los tonos pastel llegó por los chubis especiales de Semana Santa. Ya. Eso llegó. Lo que ¿Cómo pasa, así? lo que pasa es que en Semana Santa había una promoción que ya no existe, que en Semana Santa salía como un paquete de chubis grande que eran en Ya. tonos pastel y salían solamente por Semana Santa. Entonces yo tenía que esperar un año entero para poder comprarme ese paquete de chubis en tonos pastel. Oh, nunca vi eso. Sí, en los super los vendían. Y era un formato grande como los tipo rolls, ¿cachai? ¿Ya? Entonces, un día yo compré uno y me acuerdo que yo en ese tiempo salía de trabajar, iba a un café y me ponía a dibujar y después me iba a la casa. Entonces pasé a comprarme estos chubis, estaba ahí sentado dibujando y vi el paquete y eso ahí, son bonitos estos colores, me gustan estos colores. ¿Cachai? Me gustaba mucho el envase. Y dije, ¿por qué no incorporo esta paleta a mis dibujos? Así como voy a hacer un par de dibujos con esta paleta. Y ahí nació Chocapic. Los empecé a incorporar y fue como un camino de no retorno, ¿cachai? Y de ahí fue para adelante, ¿cachai? Y en ese tiempo no se usaban tanto, ¿cachai? Como que no eran tan común los tonos pastel. Entonces eso igual como que me ayudó a como diferenciar, que mi trabajo se diferenciara un poco, ¿cachai? Y eso me ayudó mucho en las redes sociales, porque la gente empezó a identificar mi trabajo por el color. Era como, Claro. tú eres con un pastel, ¿cachai? Entonces eso me ayudó, en ese momento me ayudó como a que se diferenciara. Sí, hay varios que usan el tono pastel, pero siento que está como muy arraigado a tu cuenta el pastel. Y lo valoro harto porque siento que la composición de color en pastel es complicada igual para que se vea armoniosa. Y al mismo tiempo que tiende en general a que a lo que se usa en pastel no se sombree tanto. Entonces usar el color así como más seco y que combine bien es difícil.
Sí, es que eso igual se lo debo a la universidad, o a mi profe, al mismo profe, porque este profe nos enseñó el tema de la rosa cromática, de los colores Claro. complementarios, ¿cachai? Entonces, todo eso que también, cuando me preguntan consejos de colores, como chiquillos, apréndanse el uso del color, las combinaciones, los colores complementarios, todo eso, porque todo eso a ti te permite saber qué tonos tienes que ocupar, ¿cachai? Porque todos los colores tienen un lenguaje, todos los colores tienen una emoción conectada, ¿cachai? Entonces, si tú quieres como que tu trabajo hable, porque en una ilustración todo tiene que hablar, o sea, las líneas tienen que decir algo, el color tiene que decir algo, no solamente la pose, ¿cachai? No, todo tiene que comunicar lo que tú quieres expresar, todo, ¿cachai? Incluso hasta el papel que estás eligiendo. Entonces, tú tienes que saber qué lenguaje tiene cada una de estas cosas para potenciar tu ilustración. Entonces, el color es una de las cosas más importantes que uno tiene que aprender. ¿Cachai? Como Sí. a saber las emociones, todo el tema del color, las combinaciones, ¿cachai? Entonces eso te ayuda muchísimo. No, y estuvo bien ejecutado. Se nota el conocimiento de. Bueno, por ando su página está también vinculada a estos colores. Gracias. Dentro de las que hacíais, uno de los dibujos que me gustaban harto, que hacíais como estos tipo portada de revista, como de Fashion Week, hiciste como 3 dibujos así, como que Sí, fuera una portada. Era buena la idea, estaba entrete. sí, mira, lo que pasa es que a mí me gusta mucho el diseño editorial. De todas las ramas del diseño, mi favorito es el editorial. ¿Ya? Yo cuando trabajaba en el norte, hice por 3 años y medio la revista de minera Barrex Saldívar, que después se transformó en Albemar. ¿Ya? 3 años y medio. Y amaba eso, amaba hacer esa revista. Si bien era el lenguaje de minera súper cuadrado, ¿cachai? Como que es como enfocado casi en lo que es informativo más que en lo estético. Yo igual trataba de meterle, ¿cachai? Como lo estético, que lo estético es más en las revistas de moda o en revistas como de naturaleza, ¿cachai? Pero yo ahí buscaba, entonces de repente como que necesitaba tener algo más como fashion, entonces hacía ¿Ya? estas portadas, ¿cachai? Para poder que de repente estaba haciendo la revista y era como, oye, tengo muchas ganas de hacer algo de esta onda, pero no puedo porque no es una revista de moda, entonces ese era mi escape, hacer estas ilustraciones. Ah, Sí, muy buena, me gustaban esas. sí, gracias. Otra que hacía ya harto antes y ahora, bueno, leí un par nomás, una viñeta que hacía con los gatitos, estaba muy buena. Ay, sí, sí, sí. Lo dejé de hacer porque es que como que me enfoqué más como en lo que es ilustración. Sí, asumí que también fue por eso. Sí, es que fue como eso, como que no lo dejé de lado porque no me gustara, sino porque como que me enfoqué más en eso y de repente por mi trabajo como que no tengo todo el tiempo que me gustaría tener, Claro. entonces como que hago este tipo de cosas, pero no es algo como que diga, hoy no lo voy a hacer nunca más, pero también como que trato de que mi proceso sea como más natural y que las cosas salgan como porque tienen que salir y no tanto forzándolo, para eso está mi Sí. trabajo, ¿cachai? Eh, sí, sí, pero sí, o sea, me encantaría como en un futuro hacer más cómic, pero quizás no tan así, quizás algo más grande. Ah, Sí. oye, lo mismo, ¿tenéis pensado hacer como un cómic historia? ¿Te gustaría publicar algo? ¿O quizás hacer como una especie de artbook? Sí, las dos sí. Mira, una de las cosas, bueno, varias cosas tengo pendiente como ilustrador que me gustaría cumplir. Y una de esas es hacer un cómic, Bueno, pero un cómic grande, ¿cachai? No grande en el sentido de que sea largo, sino como en lo que es artístico, ¿cachai? Como decir, ok, voy a hacer un cómic autoconclusivo, pero como los de revista de manga, ¿cachai? Con no, ya. todo lo que lleva portada, ¿cachai? Como todo. Eh, Porque siento que le tengo un poco como de respeto y miedo a eso, ¿cachai? Miedo de sentir como que no
no sentirme como capacitado, porque igual dibujar cómics es súper complejo, Sí. ¿cachai? Una vez escuché a un artista decir, si ustedes quieren aprender a dibujar bien, hagan cómic. Es la única forma de aprender como 360 lo que es dibujar. Y le encuentro mucha razón, entonces de repente siento que quizás no me siento totalmente capacitado para hacerlo, pero eso es una mentira que uno se dice en la cabeza. ¿Por qué? Porque uno nunca va a estar 100% listo para nada. Es o lo haces ahora o no lo haces, ¿cachai? Y claro, quizás lo vas a hacer y el resultado no te va a gustar, pero lo vas a hacer y lo importante es hacerlo. Sí. Entonces, sí, tengo en mente como varias cosillas que me gustaría hacer, como te digo, como autoconclusivas, porque tampoco quiero hacer algo extenso, Claro. y descubrir si es algo que me gustaría hacer más seguido, ¿cachai? Porque puede que haga este cómic y diga, ¿sabéis qué? No, esto no es lo mío, como que estoy bien con lo que estoy haciendo ahora. Sí. ¿Cachai? Entonces solamente eso lo voy a saber una vez que lo haga. Aunque he hecho un par de cómics como más elaborados hace unos años atrás. Y claro, pues me gustó la experiencia, pero era de 8 páginas el que hice, el más extenso que he hecho. O 12, no me acuerdo. Pero me gustaría hacer algo, no sé, de 30, ¿cachai? 60 páginas, algo ahí extenso. Sí, sería bacán un one shot tuyo y ojalá pintado, obviamente. Sí, con color. Como pintado. Sí, y bueno, con el artbook también me gustaría hacer algo, pero me gustaría hacer un artbook tipo japonés, ¿cachai? Ah, ya. Que los japoneses como que le meten toda una narrativa, que no es solamente, o sea, al menos no todos, pero los que yo he visto, los que soy muy fan, es como que no es solamente la ilustración ahí puesta, ¿cachai? No, le meten texto, le meten quejos, ¿cachai? Como no sé, pues mini leyendas de lo que estaba pasando en tal momento, ¿cachai? Sí, me gusta eso. Entonces a mí soy muy fan de eso, como de ver el detrás de repente te ponen como las diferentes opciones que habían antes de llegar al resultado final, ¿cachai? Algo así me gustaría hacer. Sí, me encanta esa opción, de hecho tengo mucho artbook japonés por lo mismo. Ahora, leerlos no los leo, pero el saber que está ahí como que ya me da un toque de que hay un cariño detrás, lo mismo que no es solo poner la imagen. De hecho, lo que más me gusta en los artbooks son estos trazos como medio sucios que ponen como el boceto oficial, o cuando hacen el mismo mono como en diferentes ángulos, o probando ropas distintas, y que bacán en el proceso de cómo eligieron la ropa. Sí. Me gusta mucho. Eso para mí es una delicia, ¿cachai? Ver todas esas cosas que se descartaron y que no, me encanta, lo encuentro fascinante. Es rico todo lo que es el behind the scenes en general. Sí. De hecho, a mí últimamente yo antes no veía mucho video musical y ahora me gustan mucho, y cuando me gustan tanto y después sacan así como un detrás de escena del video, incluso es como, oh, qué bacán. Como... Sí, o de repente cuando te explican como la historia, porque a veces cuando uno ve algo que está listo y tú ves el resultado final, uno lo interpreta, ¿cierto? Claro. Y después cuando tú escuchas o ves que te explican como el trasfondo que se pensó, y de repente es súper diferente al tuyo, y es igual como que conecta y coincide, y eso me gusta mucho también. Siempre me ha gustado eso. De hecho, en las películas hay veces como unas escenas que uno lo ve y dice, oh, qué simple, y después como escenas post-créditos así, cómo trabajaron como media hora craneándose una idea, así, oh, qué bacán. Todo el proceso creativo en general me gusta mucho, bueno. Sí, y de repente, no sé, en películas de animación hay como escenas que duran 2-3 segundos y se demoraron 3 meses en hacer eso. Como la que salió esta de Ghibli cuando empezó a hacer la opción de la IA, no sé si te acordáis. ¿Desde qué? ¿De la IA? Cuando salió esta de hacerse como dibujo Ghibli tipo IA, y subieron al toque así como viralmente una escena que duraba como 5 segundos Chihiro, pensando que como mucho público andando entre medio y se duraron como no sé cuántos meses en eso. Sí. Ah, qué hermoso. Una joya. Le vi varios fanarts muy buenos. Pero a mí siempre me atrapan harto más los fanarts de los OC entre dibujantes chilenos. Y me gustó mucho uno el que hiciste de una de las personas que más me gusta, que ha hecho el Parolo de la Bresky, creo que se llama, esta que es como media pulpo. Ah, ya. Me gusta esa bonita, man. Voy a cambiar un fanart de ella, así como, oh, bueno, primera vez que no es un área así. Sí, mira, yo soy muy fan del Parolo. Sí. De hace mucho tiempo, antes de que yo empezara a publicar mi trabajo, yo seguía el trabajo de él. ¿Ya? Y para mí fue como súper mágico cuando lo conocí. Porque lo miraba de hace mucho tiempo. De hecho, por él yo empecé a pintar con lápices de colores. Ah, mira. Sí, porque él antiguamente en DeviantArt
él subía muchos trabajos pintados con lápices de colores. De hecho, solamente dibujaba con lápices de colores, no hacía nada digital. Entonces, él fue el que me motivó y yo entendí que tú el lápiz de color lo puedes trabajar profesionalmente, ¿cachai? Para mí, en ese tiempo yo lo veía como un arte más de niño, como que no podías lograr más cosas como profesionales con eso. Entonces, gracias a él como que caché que sí se podía hacer como grandes cosas. Entonces, este fanart de la pulpita fue porque él era un dibuja esto en tu estilo que él hizo, ¿sí?, de este personaje. Y resulta que en ese tiempo ya nos hablábamos, porque yo lo hice el año que yo me fui a vivir a Santiago, que fue el 2019. Entonces ya habíamos conversado un par de veces, nos habíamos juntado a tomar tecito, ¿cachai? Bueno, muy simpático. Sí, entonces como que yo dije, lo voy a hacer. Y me acuerdo que ese dibujo lo hice mientras estaba lavando la ropa. Estaba ahí esperando que terminara de lavar la ropa. ¿Cachai? Que dije, no quiero subir, ¿cachai? Entonces me quedé ahí, llevé la croquera y lo dibujé. Y nada, pues lo hice, ¿cachai? Como obviamente cambiándole cosas, porque llevándolo como a lo que yo hago, ¿cachai? Porque es como drawing in your style, ¿cachai? Sí, pues. Drawing this in your style. Entonces ahí lo subí y fue bacán, a él le gustó mucho y yo lo disfruté mucho también hacerlo. Entre de ese fanart así, por gusto de la nada. Uno que gustar también fue la Yubo que hiciste. Estaba como simplecito, pero tan bonita, man. Y eso fue antes de que Paulina decidiera que se iba a transformar en una obra como serializada. ¿Ya? Sí, porque bueno, yo igual con la Paulina conozco su trabajo hace mucho tiempo, y ella también conoce el mío hace mucho tiempo. Y en ese tiempo ya estaba publicando Maestro Gato, había lanzado como recién el primer tomo. Y me acuerdo que en ese tiempo ella también hacía mucho fanart y qué sé yo. Y ella quería lanzar un cómic que era autoconclusivo para una página, no me acuerdo, entonces se le ocurrió hacer algo con brujas. Pero mientras Yugo duerme, iba a ser como autoconclusivo, iba a tratarse de eso, qué sé yo. Entonces, sí, pues, y en ese tiempo lanzó lo mismo, Drown This in Your Style, y puso a Yugo, ¿cachai? Y dije, voy a dibujarla porque le encuentro bonito el dibujo, ¿cachai? Y en ese tiempo igual era como, nos mensajeábamos, era, que me gusta tu trabajo, y qué sé yo, bacán. Entonces ahí lo hice, ¿cachai? Pero en ese tiempo todavía Yugo no estaba pensado como una serie serializada. Qué cuático. Sí, esa idea surgió como 2 años después de eso. Brígido. Mira, yo pensaba que... No me cachó que era tan atrás el dibujo. Sí, bueno, sí. Nada, bien de atrás. ¿Sabes qué otra cosa te vi que hacía ahí harto? Y me gustaba también, que tiráis como un dibujo como con 3 tiradas, con cosas media... como de espacio, por decirlo, como cometa... ya. Hiciste como 4 veces, está bueno. Sí, es que ahí se me ocurrió como personificar los componentes del espacio. Eso, los componentes. ¿Cachai? Entonces hice varios, que era como... Siempre me ha gustado como imaginar que en el espacio hay personas, cuerpos, o sea, un cuerpo de una persona desnuda gigante, ¿ya?, en el espacio, ¿cachai? Me gusta esa como visión fantástica. Y dije, ya voy a empezar a hacer como los componentes. Y después la gente cuando los empecé a vender, la gente pensaba que eran cartas del tarot. Y yo le decía, no, son personificaciones del espacio, ¿cachai? Y el primero que hice fue la luna, las estrellas y el sol. Y gustó mucho, entonces dije, ya voy a hacer más, ¿cachai? Y ahí empecé como a investigar de que era una supernova, que era un quasar, creo que se llama. Sí, quasar. Una constelación, ¿cachai? Yo no estaba muy familiarizado con eso, pero a mí cuando dibujo algo me gusta investigar brevemente lo que estoy haciendo, ¿cachai? Me gusta saber lo que estoy dibujando. Entonces me puse a buscar de todo ese tema que antes no lo conocía, y fue súper interesante porque como que todo se transforma, o sea, la supernova es una estrella que explota, ¿cachai? Entonces todo es como... Y ahí surgieron esos dibujos, que fue una colección que me gustó mucho hacer.
y que en ese tiempo yo hacía todo lo que es dibujo y boceto, lo hacía en papel, lo escaneaba y lo pintaba en digital. Oh, yo hacía lo mismo también. Sí, pero ahora dejé eso por un tema más que nada de trabajo, ¿cachai? Que es más rápido corregir Sí, un boceto digital que uno de papel. Por eso cambié, pero siempre me gusta que la línea se vea como si estuviese hecha en papel. Como que el trazo estuviese hecho en papel. Me gusta que tenga esa textura la línea. Sí. Es que siento que cuando la línea es muy perfecta, le quita como lo orgánico. ¿Cachai? Ah, sí, te cacho. Entonces, me gusta eso también. Sí, pues me gusta que la línea no sea perfecta, que en algunas partes se vea medio temblorosa, ¿cachai? Porque no me gusta que se vea como no sé, pues como el perro de Chocapic, que es como perfecto, ¿cachai? No me gusta que se vean así los dibujos. Sí, estoy de acuerdo. De hecho, hay una cosa en particular que me gusta mucho. No sé si, bueno, asumo como te gusta Disney también. ¿Mm? ¿Viste el especial este que sacaron como por, no sé si los 100 años? Que sacaron como un corto que dura como 10 minutos. Ya, ¿Cuál? muy bueno. Y me gusta harto porque mezclan todas las animaciones, lo actual, entre medio, y cuando metían a los del... Oh, siempre se me olvida, ¿el libro de la selva? ¿Libro de la selva? El otro programa en ley. Me gustó caleta porque cuando entra Baloo y Mowgli, le respetan el trazo tan antiguo que se empieza a ver como la falla de trazo alrededor mientras se está moviendo, como las animaciones. Eso lo encontré genial. Sí, ese detalle sí. dije, oh, qué rico que hayan dejado esas como esas líneas de animación antiguas que se veían en las películas. Sí, a mí me gusta cuando hacen eso, cuando mezclan como distintas técnicas, ¿cachai? Lo encuentro genial. A los Gumball también, pues. Sí, Gumball maravilloso en ese sentido. Es como un montón de cosas ahí puestas que está genial. Sí, genial. Oye, ¿tus dibujos así como que digas así como, oh, estos me gustan harto que hay hecho? Sí, ponte tú, me gusta mucho uno que hice de una virgen, que le puse Virgen Crisis, que es una virgen que sale desnuda como con las piernas ensangrentadas. ¿Ya? Que fue en el periodo en el que boicoteaba mi trabajo todavía, que no recuerdo si está en Instagram, la verdad, no me acuerdo si lo subí. No recuerdo haberlo visto, la verdad. Ese me gusta mucho y me acuerdo que en ese momento cuando lo hice, como que dije, oye, esto es importante, como que esto me está llevando a un camino que estoy buscando y que acá lo estoy encontrando. Por eso como que me gusta mucho ese dibujo. Otro que me gustara mucho después... Uy, sí, tengo que ver. Dame un segundo. Sí, dale, no hay problema. Pero sí, tengo como varios que he dicho como, oye, esto está... Mientras buscáis pidiéndolo como al más antiguo que teníais, me gustó, bueno, en general los de Pokémon que así. El Vaporeon, el Veloson y Jumpluff me gustaron caleta como te quedaron. Gracias, muchas gracias. Quedan como muy kawaii, bonito, no sé, están muy lindos. Muchas gracias. Mi favorito de ese tiempo que dibujé todos esos Pokémon es Corsola, el que hice. ¡Oh, verdad! Me encanta cómo quedó. Es bonito Corsola, me gusta. Bueno, creo que otro dibujo que me gustó harto también es de la chica que sale con pingüinos y tiene como una paleta en la mano. Ah, ya. Y ese dibujo también es como importante porque yo antes como que sentía que un dibujo para ser visto como profesional tenía que tener mucho render, ¿ya? Ah, ya. Tenía que tener mucho volumen, brillos, luces, ¿cachai? Como que verse muy Argent, no sé si ¿cachai Argent? No. Bueno, es un artista que dibuja principalmente cosas de DC, ¿cachai? Y él es como casi fotográfico, es como muy... Ya te cacho la onda. Entonces yo sentía que ese trabajo era el que uno era profesional, ¿cachai? Que claro. La gente te iba a contratar o que, qué sé yo, si tú dibujabas así. Entonces después cuando empecé a ampliar mi mundo y empezar a ver otros tipos de artistas, me di cuenta que todo tipo de arte puede ser vendido y todo tipo de arte puede ser profesional, ¿cachai? Entonces yo cuando pintaba, yo al principio siempre pongo la primera capa de color, base, y después ponía sombra, luz y todas esas cosas. Pero cuando yo ponía la primera layer de color, ¿cachai? Me encantaba cómo se veía, así plano.
¿cachai? Entonces, dije, oye, si lo dejo así, Ah, y, fue el desodorante. y eso fue para mí revelador porque fue, dije, ¿sabéis que con esto me siento muy cómodo? ¿Cachai? Como dejando de lado todo el volumen y todas esas cosas y haciéndolo plano. ¿Por qué? Porque tiene mucho como de revista antigua, ¿cachai? Como de revista, dibujo de revista vintage antigua, ¿cachai? Que es como el dibujo Sí, plano nomás. O sea, perdón, el color plano. Entonces empecé a dejarlos así, ¿cachai? Como los colores planos. Y este dibujo de la chica de los pingüinos con la paleta, fue cuando estaba en ese proceso de cambio, ¿cachai? Y de sentirme como, de aceptar ese cambio y decir, oye, esto me gusta y esto está bien, fue con ese dibujo. Entonces, por eso para mí es como importante. Y eso ha perdurado hasta ahora. Pues si bien ahora de repente le meto uno que otra cosilla como de volumen, trato de que sea muy sutil, porque sí, me gusta que se vea plano, ¿cachai? sí. Siento que es como tu sello entre los dibujos. Gracias. Oye, hablando de esto, ¿cuál es tu top seller de lo que dibujáis y lo que más se vende? Mm, mm. ¿Sabes que va como por temporada? Como Ah, que de ya. repente, sí, de repente hay cosas que funcionan muy bien y después dejan de funcionar y funcionan las que no funcionaban antes. De verdad que es muy impredecible. Ah, ya. Pero yo creo que lo que más vendo, bueno, las cosas con gatos, ¿cachai? Ah, Que ya. la gente ama los gatos. Yo los amo, entonces lo entiendo. Eh, bueno, lo de Sailor Moon por lo general también le va bien, ¿cachai? También Sailor Moon es muy popular. Y creo que eso, como, bueno, lo de Pokémon también siempre funciona. Claro. Um, y me gusta mucho cuando una ilustración mía que no sea fanar le va bien. Sí, me ¿Cachai? gusta eso Porque el también. fanar es más, tienes más probabilidades que se venda. Pero cuando algo que no es fanar funciona muy bien, me hace sentir contento. Sí, Y sí, me, sí pasa lo mismo. y me encantaría que no fuera bien con las sirenas, pero las sirenas me doy cuenta que no son tan populares, como que la gente le gustan, pero como que no es tan masivo, no sé. Claro. Como que no es de gusto muy general, como los gatos, Mm. No, ¿cachai? pero los gatos ya es universal. Ujú. Es raro el que no le guste los gatos. Exacto. O ese que de gusto te he cachado también que es cierto como diseños tipos de marco alrededor de tus dibujos. Sí, Tan buenos. eso es porque me gusta mucho el Art Nouveau, ¿Ya? me encanta el Art Nouveau. Entonces el Art Nouveau es el que implementa todos estos tipos de arcos, ¿cachai? Ah, Rococó y qué sé yo. Entonces yo también, cuando estaba en la universidad, tenía clases de historia del arte y tenía una profesora que ella fue la que nos hablaba de los tipos de arte y en eso llegamos al Art Nouveau y para mí fue como también, ¿okay? Porque Alphonse Mucha, que es como no sé si es el padre del Art Nouveau, pero es como uno de los exponentes más importantes del Art Nouveau, dibujaba, ponte tú, no sé, pues, gráficas para cigarrillos, ¿cachai? Cosas como comerciales, y dibujaba mujeres como en ropas vaporosas, con coronas de flores, y hacía estos marcos espectaculares para venderte un cigarrillo. ¿Cachai? Era algo tan hermoso para venderte algo tan típico, cotidiano como un cigarrillo, un chocolate. Entonces a mí me parecía fascinante hacer algo así de hermoso para algo tan común, ¿cachai? Tan, no sé, me encontraba como su visión de lo que es como publicidad, ¿cachai? Ilustración publicitaria, me parecía como, oye, esto es increíble, ¿cachai? Entonces, como que de ahí nació como mi amor por el tema de los marcos, ¿cachai? Entonces empecé a estudiar eso, porque me gusta hacerlos yo. Los marcos que ves como en mi trabajo, sí, yo me me gusta imaginé. hacerlos yo, ¿cachai? Como imaginarlos yo, ¿cachai? Entonces, uno de los estudios que hago es como, tengo un Pinterest como un Eso montón voy de a preguntar. tableros, ¿cachai? Lleno de estos marcos, entonces me pongo como a verlos, a analizarlos como son. Y,
Y por eso como que viene mucho del Art Nouveau, de que siento una apreciación muy especial por el Art Nouveau, porque el Art Nouveau tiende a poner eso, ¿caché? Como estos marcos detallados, y que me gustaría hacerlos más detallados, ¿caché? Pero a veces como que Sí. me canso, porque igual son Y aparte tiene que tener igual cierta hegemonía, entonces lo que sí es para un lado tiene que coordinar bien para el otro. exacto, entonces de repente estoy como apurado y como que quiero hacer Mm. terminar rápido el dibujo y como ya ahí nomás, pero a veces digo, me gustaría hacer uno que sea, pero complejo, ¿cachai? Que me demore días y cosa que la gente se detenga a mirarlo, ¿cachai? Como a analizarlo, eso es lo que quiero. Algún día lo voy a hacer, algún día ¿Has voy a hacer. pensado un diseño de marco y llevarlo a algún lado que te lo hagan, Marco? En madera, dices tú. ¿Sí? ¿Moderar un marco así en tuyo? Sabéis que no lo había pensado, pero sería Mira, entrete. estaría bueno, ¿viste? Sí. Sí. Oiga, amigo, recomendaciones que tenga, ya sea dibujo, serie, película, novela, lo que quiera recomendar, lo que sea. Picas de comer. Recomendar, creo que... Bueno, hace poco vi la película que se llama Help, que es de Sam Raimi, creo que es el director de la primera Spider-Man, ¿Ya? que es una película que salió hace poco protagonizada por la Rachel McAdams, con el... Oh, ya. Es muy buena, y qué lástima que no la haya ido tan bien en taquilla, pero es muy buena y vale muchísimo la pena. ¿La viste en... ¿Dónde la viste? La fui a ver al cine Ah, ya. y duró re poquito porque como que no fue muy popular, o sea, la campaña de marketing no fue muy buena, la verdad, porque las películas como que dependen mucho de eso como para su éxito, y es muy buena, así que si la pueden pillar por el cine todavía, aprovechenla porque de verdad vale mucho la pena. De libros, ahora estoy leyendo mucho los libros ilustrados de Benjamin Lacombe, ¿Ya? porque tengo muchos y no los he leído, y como que este año me propuse sí o sí leer un libro ¿Por diario. mes? Entonces, Ah, por... ¿Ya? sí, entonces les recomiendo historias de fantasmas del antiguo Japón de Benjamin Lacombe. Si les gustan las historias de fantasmas y la ilustración es muy bonita, es perfecta. Y de música, el Charlie XCX hizo la banda sonora para Cumbres Borrascosas, que es la película que se estrenó la semana pasada. Me encanta el cine, bueno, todo esto, voy al cine toda la semana. Buena. Yo voy bien seguido también. Sí, a mí me fascina el cine. Buena. Entonces, la Charlie XCX hizo la banda sonora para Cumbres Borrascosas, que es de la que se estrenó hace poco con Jacob Elordi y Margot Robbie. La película me pareció regulé, que la verdad no me gustó mucho, pero la banda sonora que hizo Charlie XCX es muy buena. Así que la porque está muy buena. Y eso, creo que esas son como mis recomendaciones. Y en temas como artístico, creo que cuando sientan que están como estancados en algo, busquen otra cosa. ¿Qué quiero decir con esto? Que supongamos tú estás dibujando con papel y lápiz y sientes que te estás estancando, dibuja con otra cosa. Dibuja con un plumón, con una lapicera, o cambia el formato, ocupa cartón, ocupa madera, haz figuras de alambre. Eso es súper positivo, como para desbloquearse y para encontrarle como otra visión a lo que estáis haciendo. Y de repente quizás no vas a hacer nada con el cambio de herramienta, pero te va a ayudar a lo que estáis haciendo. La mente igual. Sí, no, eso lo recomiendo. De hecho, es lo mismo, nuevamente aplicando lo que es matemática. En la carrera metían muchos ramos que en verdad no nos servían y eran pero para reventarse la cabeza. Y al final nos decían que nos servía porque nos ayudaba a resolver problemas de otra forma para los ramos que sí nos servían después. Sí. Entonces también, pues si veis el arte y está complicado y para hacer otra, es como, oh, si se te ocurrió mover de tal forma esta cuestión, oh, y si lo dibujo de otra forma, anda a ver, todo sirve. Ayuda. Y en recomendaciones también, ya que estamos hablando de películas, no voy a dejar pasar también recomendar películas. En el cine una película también que le fue, creo que duró 5 días acá en Chile, que se llama Song Sung Blue, que actuó Hugh Jackman con Kate Hudson, que es... Ah, es un musical.
Oh, hermosa la película. Sí, Me muchos, encantó. sabéis que, mira, yo vi el tráiler y no me llamó la atención. Yo fui porque me gusta mucho Hugh Jackman. Y película que Ah, sale de él voy a ir a verla. Entonces salió y musical porque Hugh Jackman me encanta. No sé si viste Greatest Showman. sí, sí, sí. Ya. Dije, me decía musical con Hugh Jackman. Voy tocico. Y me gustó caleta. Bonita, entrete, llorar, emoción, simpática. Tenía de todo. Ya, ya, Y ya. justo que Mira, mencionaste Help, Send Help se llama la película que dijiste. Mi papá también me lo había mencionado, así como que lo vio en un lado y dijo, oh, podían verlo. Y dije, mira, no, es buenísima, es doble buenísima. recomendación de esa película. Sí, sí, muy buena. Y también otra que es muy buena y que también le fue mal fue Templo del Hueso, de 28 días después, de la saga de 28 días después de Ah, Zombie. ya, la La última. última, el Templo del Hueso, es buenísima. He escuchado Y, harto lo mismo. y no, y le fue muy mal en taquilla y lo lamento un montón porque es buenísima esa película. Sí, he escuchado harto que la última estuvo muy buena. Yo solo he visto la primera, que es del 2002, creo. Sí, es súper vieja. Yo he visto todas, ¿cachai? Y esta última es muy buena. Creo que para mí es la mejor de todas, de las cuatro. Y es una lástima porque queda una película más y puede que no la hagan porque a esta le fue mal. Oh, qué lata. Sí. De estas secuelas de películas así como más taquilla, por decirlo. ¿Mm? Se me llama Destino Fatal. ¿No? ¿Cómo se llama? Destino Fatal se llama, ¿no? Destino Final. Final. Oh, estoy muy mal de la memoria. La última la encontré muy buena. O sea, es que no le tenía ninguna fe. Y Sí, todo entretenida, como que se fueron en otra onda. Como en seguir enganchando la historia para adelante. pero esa tengo entendido, yo no la vi. Y no he visto ¿Ya? ninguna de esas películas, de hecho. No, ya. Pero tengo entendido que la última, que fue el año pasado, creo, Sí, más o menos. le fue muy bien. Sí, es buena. Sí, es buena. Como que tuvieron otro enfoque sin perder la línea de lo que estaban haciendo. Y fue como, mira, interesante. Igual que hicieron, así que. ¿Y esa qué número es? Creo que es La. la 6 si no me equivoco. Ah, ya. Entonces, igual, llevan harta. Sí, y en verdad son pura película de. Entre morbo y entretenido, en verdad. No son muy buenas, sinceramente, pero. O bueno, sí, pues quizás para lo que cumplen lo que buscan. Mira, yo las películas de Resident Evil están Oh, pero amigo. criticadas de manera violenta y yo las amo, me encantan. Pero amigo. Todas las películas, ¿cachai? Las Pero disfruto. amigo. Cuando ya al final no tiene ningún sentido lo que está pasando, pero está bien, o sea, lo disfruto, ¿cachai? Sí, sí pasa. Todos tienen su placer culpable. Una de las películas que más me gusta y es malísima y tiene una crítica hace como 26% en todas las cosas posibles. ¿Ah? Esta de. Oh, no me acuerdo cómo se llama en inglés. Oh, ni tampoco en español, pero algo así como quién mató al títere, una cuestión Happy Murder, algo. Y la película trata que es como una policía en un ¿Ya? mundo entre humanos y títeres. Bill Barnetta, de hecho, me acuerdo hasta el nombre del titiritero. Y están investigando la muerte de un títere donde hay como corrupción. Oh, es buenísima, es muy rara la película. De hecho, Happy la- Murder, algo se llama, ¿no? Actúa el Bill Barnetta y actúa esta actriz que hizo la de Úrsula en la live action de La Sirenita. ay, ¿cómo Se se me llama olvidó el nombre de ella. No me gusta ella, pero. ¿Cómo se llama ella? Elisa McCarthy, algo así. Sí, McCarthy. Sí. Sí, tiene apellido McCarthy. Porque dice, Marisa oh, McCarthy, algo así. sí, algo así. Ujú. Entrete la película, me gusta harto. Ah, pero es comedia. Sí, pero es comedia sátira. Ya, ya, perfecto. Como bien humor negro, de hecho, es súper humor negro. Dentro Ya, de lo que es el mundo como policíaco. maravilloso. Así que eso, pues, amigos. Palabrita al cierre, quien haya escuchado este capítulo hasta este minuto. Eh, bueno, muchas gracias si llegaste hasta acá. Te lo agradezco un montón. Espero algo de lo que haya dicho te pueda servir, te pueda inspirar. eh, en- Como que recuerden mucho mirar y observar. Creo que eso es como fundamental si te quieres dedicar al arte, aprender a observar. Y, y, y- y valora mucho lo que haces, cuida mucho lo que haces. Eh, es bueno compararse, pero no lastimarse comparándose. ¿Ya? La comparación es súper buena para poder, o sea, ocupa la comparación como una forma de motivación. Y recuerda que nadie es perfecto, que nadie, algo que hagas nunca va a ser perfecto a la primera, ¿cachai? Y que tampoco es necesario que sea perfecto. Disfrútalo, disfruta el viaje, disfruta lo que estás haciendo, confía en ti y,
y quiere mucho lo que haces porque es un tiempo que estás invirtiendo en algo que te gusta, así que valóralo y quiérelo. Eso. No, qué bonito, amigo. Muy agradecido a sus palabras y agradecido a ti por estar acá, amigo. De verdad, muy bueno todo lo que hace. Muchas gracias. Un seco nacional. Muchas Así gracias. que eso, amigo. Muy agradecido, Roy, y agradecido a toda la gente que haya escuchado el capítulo del día de hoy. Hasta la próxima semana en un nuevo capítulo de Píntame la Carita. Chao, chao. Chao.